Bu- Buenos días a don Leonardo García, que nos acompaña desde una ciudad cerquita de Guadalajara en estas píldoras solidarias de educación en familia, y buenas tardes pues, a las personas que nos siguen desde España y Europa. Es un placer para nosotros compartir esta nueva píldora, Arquitectos de la Alegría. Don Leonardo García es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, institución por la Universidad Valle de Temajal, en Guadalajara. Tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad de Guadalajara. Es el presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, vicepresidente nacional del Frente Nacional de la Familia. Además, ha fundado y dirigido el Instituto Juan Villalpando de secundaria y también el Instituto México Alteño de preparatoria. Ha realizado diversos cargos públicos a lo largo de su carrera profesional, tanto por designación como por elección, en puestos de diputado, subsecretario, en ámbitos de educación, desarrollo político y concertación social. Y además, como en este caso, es ponente y conferenciante en temas de liderazgo, comunicación, planeación estratégica, entre otras, además del ámbito de la familia. Muchísimas gracias por participar en estas píldoras solidarias, don Leonardo, y ya le dejamos. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y es un gusto compartirles, pues, algunas anécdotas, algunos tips, algunos criterios sobre cómo sobrellevar circunstancias adversas. Yo me quiero basar en tres criterios fundamentales. Uno es de Viktor Frankl, este personaje judío que vivió muchos años en un campo de concentración y que después se volvería un experto para hablar acerca del hombre en búsqueda de sentido y de por qué alguien puede sobrevivir a un campo de concentración con tratamientos inhumanos, poca comida, enfermedades, algo muy diferente a lo que estamos sufriendo hoy con una pandemia. No se puede comparar. El otro personaje es un mexicano que hace como 30 años estuvo 9 meses secuestrado y también daba algunos consejos importantes para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter, nuestra vida se forjara en una capacidad de resistencia. Y el tercero, pues algo que han escrito dominicos que llevan nomás 1500 años encerrados y le entienden muy bien a cómo sobrellevar. Dicho de otra manera, los tres son extraordinarios arquitectos de la alegría. Entremos entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Lo primero que tenemos que decir es, pues, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es esta arquitectura de la alegría? ¿Es acaso aprender de una dificultad que sentimos que no merecemos, máximo en un mundo de la inmediatez, donde las nuevas generaciones quieren todo para ayer y si les llega medio minuto tarde, dan el portazo, se levantan de la mesa, hacen berrinche, gritan de coraje y se retiran? ¿O acaso será usar el humor cuando algo no sale bien de una manera ingenua, de una manera fantasiosa, de una manera infantil? ¿O más bien será sacar lo positivo de cualquier situación? Una cosa sí es cierta, no es fácil actuar de este modo en todas las situaciones. La ventaja, amigos, amigas, es que podemos aprender a hacerlo. Efectivamente, la resiliencia es una capacidad que puede ser aprendida. Nos sirve como una herramienta para hacerle frente a las situaciones de la vida cotidiana, pero en especial aquellas situaciones que son dolorosas, aquellas situaciones que no nos gustan, aquellas situaciones que exigen más de nosotros mismos. También la resiliencia es una capacidad y por lo tanto algo que se puede aprender para adaptarnos a un entorno. No de una manera pesimista, ya ni modo, es lo que hay, aguántate, ni pierdas el tiempo pensando en otras cosas. No, no, no. Más bien como una herramienta, una capacidad que podemos aprender
para que, por muy grave que sea la desgracia, el incidente o la circunstancia de la vida, nos podamos adaptar de una manera optimista, de una manera esperanzadora, de una manera consolidada. O también es una capacidad para superar una desgracia, para superar un accidente, para superar, sí, una desgracia, un accidente. Hace exactamente un año, cumplí el pasado 14 de abril, un año de haber sufrido un accidente que me llevó a aprender la resiliencia para hacerle frente a varios meses en silla de ruedas, en cama, de aquí a que empezaba otra vez a mover los músculos, los brazos, las piernas, etcétera, a adaptarme a ese tipo de condición de vida y a superar el trauma del accidente, porque también cuesta trabajo volverse a subir a un autobús. Digamos que la providencia me preparó para la pandemia no más que un año antes. Esta capacidad aprendida requiere de ciertas características, ciertos atributos. O dicho de otra manera, amigos, amigas, papá, mamá, o tú que nos estás viendo en estos instantes, ¿cómo puedo hacer yo para que la resiliencia, esta arquitectura de la alegría, se vuelva un hábito en mí? Algo así como que cuando aprendemos a manejar la bicicleta, a quien le guste la motocicleta o el auto, primero nos cuesta mucho trabajo, las instrucciones, los requisitos, el clutch, el freno, la velocidad, pero ya cuando le agarramos un poquito de experiencia, decimos que manejamos el auto en automático. ¿Qué significa? Pues que ya no tengo que andarme cuidando si estoy pisando el freno o no, si estoy metiendo la primera, la segunda, la tercera velocidad, porque ya es una habilidad aprendida en mí que ya casi la puedo hacer por instinto. Perdónenme la expresión, pero es una habilidad aprendida que ya no se puede borrar con el tiempo, salvo que pase una desgracia y que me quiten algunas partes de las células cerebrales en donde ese aprendizaje se haya borrado de la memoria. ¿Cuáles son entonces estos atributos para que yo primero, pero también mis hijos o los seres que me rodean en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en la ciudad, podamos compartir esta gran capacidad de la resiliencia? Primer atributo, desarrolla en ti mismo, en tus hijos, en quien te rodea, el autoconocimiento y la autoestima. Para quienes somos hombres y mujeres de fe, esto es un examen de conciencia o también un acto de humildad para reconocer la grandeza del que me ha traído a este mundo y por lo tanto no hay nada más grande que Él, pero también para reconocer los dones, las cualidades, las habilidades, las experiencias que Él me ha permitido vivir para yo ser quien soy y para que tú o tus hijos sean quienes son. ¿Por qué es muy importante el autoconocimiento y la autoestima? Porque una autoestima sobreelevada nos puede llevar a un narcisismo que, aunque sea minúsculo o sea exacerbado, no nos va a traer nada bueno en la existencia. Porque el narcisismo, el que tiene una elevada autoestima, piensa que el mundo le debe honor y pleitesía. Y por lo tanto, todo lo que le rodea debe subordinarse a su pensamiento, gusto, sentimiento, exigencia, petición, urgencia, manotazo, berrinche o lo que se quiera. Y nada hay más desastroso que tener seres humanos que no son capaces de moderar su autoestima. O el otro extremo, la ausencia de la misma que provoca que al primer regaño, llamada de atención, entrevista laboral, quiero platicar contigo o exhortación, estamos con la cabeza gacha, escondiéndonos bajo la mesa o con una depresión de tal tamaño que no nos podemos levantar porque todo nos molesta, todo nos hace daño, todo nos afecta, todo nos hiere. Autoestima, autoconocimiento. Segundo atributo de la resiliencia, la empatía. Papá, mamá, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, maestro, maestra, a tus alumnos, empresario, a tus trabajadores, a ponernos en las circunstancias, en la historia, en los antecedentes de quienes nos rodean. No es lo mismo decirle a alguien, llegaste tarde,
es la tercera vez, eres un inútil, natural, a alguien que 2 días antes se le acaba de morir su esposa, su hijo, su mamá. Su estado de ánimo está en otro mundo. Y si yo sigo con mi mismo lenguaje o tono de voz, aunque sea papá, aunque sea hermano, aunque sea maestro, aunque sea autoridad facultada o no, y se me olvida que acaba de sufrir una desgracia humana personalísima, pues no estoy ejerciendo la empatía. No me estoy poniendo en los zapatos, circunstancias, historia, antecedentes del otro. Y las personas empáticas fortalecen su resiliencia, fortalecen su capacidad de superar, de adaptarse, de sobrellevar. ¿Por qué? Porque en lugar de juzgar al otro, se ponen en sus zapatos. Tercero, autonomía. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la capacidad de ir resolviendo sus problemas por sí mismo, de ir desarrollando sus metas por sí mismo, de ir alcanzando los resultados por sí mismo. Alguien exageradamente dependiente de mí o yo dependiente de otro no me va a preparar para las desgracias. También alguien absolutamente autónomo desde siempre, lo que va a provocar es que el siguiente accidente o la siguiente desgracia sea mayor a su capacidad, a sus fuerzas y a su naturaleza, y por haberle dejado una exagerada autonomía, pues resulta que ya no cuento, porque mi niño se sintió Superman, se subió a la azotea con una capa, quiso volar y lo tuvimos que sepultar. Cuarto atributo, un enfoque positivo. No se trata de ingenuidad, no se trata de infantilismo, no se trata de verlo todo color rosita, no. Dicen que cuando hay desgracias, la pregunta que debes de hacer no es ¿por qué a mí? Porque eso te pone en el lado de víctima, de una autoestima baja o de un narcisismo ausente, ¿no? La pregunta debe ser ¿para qué a mí? ¿Qué me quiere decir la providencia con esto que me acaba de pasar, por muy desagradable, grave, catastrófico que pudiera ser? Eso es un enfoque positivo. O digámoslo como decimos en México, una charra, un chiste, una broma, de aquella mamá que tiene 2 hijos, uno pesimista y otro optimista, pero está tan desesperada con esos 2 hijos que va y le toca la puerta al experto, al terapeuta, al coaching, al psicólogo y le dice, está muy bien, vamos haciendo una cosa, viene Navidad, el regalo que le iba a traer el niño Dios al optimista, póngaselo al pesimista, y lo que le iba a traer al pesimista, póngaselo al optimista. ¿Cree que con eso sirva, doctor? Sí, le va a ayudar. Ahí va la mamá muy obediente, pone los 2 platos, para el pesimista le puso lo del optimista y viceversa. En la mañana va y busca al pesimista y le dice, hola Luisito, ¿qué te dejó el niño Dios? Una bicicleta. Pero es muy bonita, es azul. Sí, pero no sé andar. Pero puedes aprender. No, pero y luego cuando aprendas, si se me atraviesa una niña o una ancianita, la voy a atropellar. Pero te puedes fijar. Y si salgo a la calle, aparezco un trailer y me aplasta. Pobre pesimista. En cambio, cuando va y busca al optimista, a Raulito, resulta que Raulito andaba brinque, brinque y a corre, corre, subía las escaleras, se salía por la ventana, entraba por la parte de atrás, cruzaba la sala. Raulito, Raulito, ¿qué te dejó el niño Dios? Un caballo, mami, nomás que lo ando buscando. ¿Qué le había dejado? Una gracia de caballo. O lo que es lo mismo, unas heces de caballo. Pero como era tan optimista, que él se imaginó que le había dejado un caballo, que había hecho sus necesidades ahí en el plato y se había ido. El enfoque positivo nos hace falta mucho en esta época de pandemia, en esta época de continencia, en esta época de encierro. Pero el enfoque positivo nos sirve toda la vida. Papá, mamá, ve desarrollando en ti este enfoque positivo, pero también ve enseñándole a tu hija o a tu hijo, no importa el carácter flemático, apasionado que tenga, enséñale que siempre hay un lado positivo a las cosas de la vida.
Quinto, conciencia del presente. La conciencia del presente no significa un realismo catastrofista. Significa que no soy un soñador, pero puedo sobrepasar esa realidad de manera positiva. Y finalmente, enséñale a tu hijo o a tu hija la capacidad de la flexibilidad con perseverancia. ¿Por qué la flexibilidad? Porque a veces nos da por irnos al extremo de una gran rigidez que cuando se mueve el entorno y esa rigidez no es viable, provocamos en nosotros mismos y en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros adolescentes o en nuestros alumnos, el que ya se desgració la existencia, porque ya no puedo levantar a esa hora, porque ya no puedo ir a hacer la tarea, porque ya no puedo jugar y convivir con mi prima, porque ya no puedo estar en el club, porque. Flexibilidad, pero también perseverancia. No dejes nunca, mamá, papá, una tarea sin terminar. Enséñale a tu hija, a tu hijo, que tiene que terminar lo que se ha comprometido. A estas 6 características que son piezas clave, no está de más agregarle 3 que no son esenciales, pero que nos ayudarían mucho a que la alegría ya no sea solo un atributo personal de sobrellevar una desgracia, sino también un atributo que pueda ser compartido con los demás. La sociabilidad, esta capacidad de saludar, dar las gracias, convivir con los demás. Ahora que estamos llenos de las redes sociales, corremos el riesgo de que la sociabilidad sea solamente aparente, solamente de un tweet, de un emoji o de una manita levantada, y nunca va a ser igual esa sociabilidad digital a la sociabilidad presencial. O también esta capacidad de la tolerancia. Confía más en la providencia, tolerancia ante la incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Pues cuando Dios tenga previsto que deba acabarse. Claro, hay que poner de nuestra parte los medios correspondientes. Y finalmente, la confianza. Esta confianza que parte de la característica de la convivencia humana, pero que nos puede llevar. Yo terminaría estas capacidades, estos atributos para desarrollar en mí y en los demás la capacidad de la resiliencia, con esta idea de cómo desarrollar la capacidad de transformar el dolor que provoca la pandemia. Si ya tenemos esas 6 características esenciales y estas 3 que son un poquito más afables, pero no esenciales, digamos cómo se comportaría una persona resiliente en tiempos de pandemia. 1. Los momentos de crisis no son eternos. Pero no solamente lo dice, lo vive. ¿Qué hacía Víctor Frank? ¿Por qué no falleció? Comía lo mismo, sufría lo mismo, le pegaron las mismas enfermedades. Es que tenía muchas cosas que hacer cuando terminara el campo de concentración. Híjole, qué maravilla el que tu mamá, tu papá o tus hijos tengan un proyecto de vida, aunque sea sencillito. Y si no un proyecto de vida, ¿cuál es tu siguiente sueño terminando la pandemia? Y ve desarrollando los cómo, porque entonces no te puedes morir hasta que lo cumplas. Y aunque la pandemia se alargara o ya terminara, o te diera la infección del COVID y tuvieras que estar en ese momento del lapso con sobrecuidados, tú siempre vas a estar pensando, tengo cosas que hacer. 2, un resiliente dirá que su futuro dependerá de la manera en que reaccione. Otra vez, no es por qué a mí, sino para qué. 3, cuando se enfrentan a la adversidad, se permiten un tiempo de duelo emocional y se recomienda que este sea el inicio. Si no lo has hecho en esta época de pandemia, pues todavía tienes chance. Búscate un lugar solitario, grita, llora, patea, enójate, haz la rabieta, desahógate y luego, con paz y serenidad, empieza a construir este proyecto de vida con estas 6 habilidades o atributos esenciales. Estas 3 que no son accesorias, pero que te ayudan a compartir esa alegría que has diseñado en ti para los demás, para que cada día hagamos de la adversidad, ahorita de la pandemia, mañana de cualquier cosa pequeña o grande que nos vaya a acontecer, hagamos de la adversidad una fuerza motora. En resumen, amigas, amigos, mamá, papá, tomemos la decisión de una vez por todas. Seamos arquitectos
de nuestro propio destino, pero seamos arquitectos de un destino con alegría. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, don Leonardo, por esta píldora solidaria tan interesante. Abusé mucho del tiempo, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Es un placer haberle escuchado y nada más darle las gracias y al resto de las personas que nos acompañan y que ven las píldoras cada día, decirles que les esperamos el próximo lunes, en la que será la semana 9, creo recordar, de las píldoras solidarias, y que pues, les esperamos. Y el lunes Alejandro Cegarra será la persona que nos acompañe liderando desde casa. Un placer y buen fin de semana a todos.